Hola, ¿qué tal, compañeros? Vamos a dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy, que lleva por título Distribuciones de probabilidad discreta. Capítulo 6 del libro de Lynn Marshall y Watney, editorial McGraw-Hill. Parte 1. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Es una lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Como podemos ver en la pantalla, tenemos un experimento que consiste en arrojar 3 veces una moneda. Y estamos detallando en esa tabla todos los resultados posibles de ese experimento. Desde no tener ningún sol hasta obtener en las 3 tiradas los 3 soles. ¿Qué es la distribución de probabilidad? Bueno, básicamente a partir de esta tabla exhaustiva, lo que vamos a hacer es elaborar. Pero antes de ello hay que mencionar cuáles son las características de una distribución de probabilidad. La primera de ellas es que el resultado en particular se encuentra entre 0 y 1. Los resultados son eventos mutuamente excluyentes y la lista es exhaustiva. Veamos ahora sí la distribución de probabilidad. Tenemos el registro desde 0 soles hasta 3 soles y la probabilidad relacionada a cada una de ellas. Podemos ver que las estrategias más adecuadas sería apostar a 1 sol o a 2 soles porque son las que tienen la probabilidad más alta. El error más frecuente sería entonces no apostar por ningún sol o apostar los 3 soles. En ambos casos se da una probabilidad más pequeña. ¿Qué es una variable aleatoria? Es la cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. Los tipos de variables aleatorias son discretas y continuas. Las discretas adoptan valores claramente separados, mientras que las continuas adoptan valores infinitos. Las primeras son el resultado de un conteo y las segundas son el resultado de una medición. Ejemplos de variables aleatorias discretas: el número de estudiantes en una clase, de niños en una familia, autos lavados en un autolavado por hora, número de hipotecas aprobadas por cierto banco. Variables aleatorias continuas. Como ya dijimos, son el resultado de algún tipo de medición y pueden adoptar valores infinitos. Ejemplos: el largo de una canción, el peso de un estudiante, la temperatura a la intemperie o la cantidad de dinero que ganan los jugadores de un equipo. ¿Cómo se obtiene la media de una distribución de probabilidad? Bueno, básicamente es a partir de la elaboración de una columna de x por px y lo que resulte en la sumatoria será la media. Veamos un ejemplo. Juan vende carros en cierta agencia. Regularmente vende más autos los sábados. Juan desarrolla su distribución de probabilidad de los carros que vende durante los fines de semana. Como podemos ver ahí en pantalla, tenemos su distribución, desde 0 carros hasta 4 carros, que son los máximos que vende en un sábado determinado. Tenemos su probabilidad asociada, y si multiplicamos el número de carros por las probabilidades asociadas y las sumamos esta columna, obtenemos que Juan vende en promedio 2 vehículos cada sábado. Su varianza la podemos obtener a partir de la fórmula que vemos en pantalla.
Una vez que tenemos la media, que es de 2.1, pasamos a elaborar la columna de la desviación de x menos la media. La elevamos al cuadrado, que sería la desviación cuadrática, y posteriormente esa desviación cuadrática la multiplicamos por la probabilidad. La sumatoria de esta columna nos da la varianza, y la raíz de esa varianza nos daría la desviación estándar. Otro tipo de distribución de probabilidad es la binomial. Aquí hay que tener mucho cuidado en las características para poder saber cuándo poder utilizarla. Esta distribución binomial se utiliza cuando dos resultados posibles en un ensayo, en particular, simplemente hay dos. Sus resultados son mutuamente excluyentes. La variable aleatoria es el resultado de conteos. La probabilidad de éxito o fracaso es la misma y cada ensayo es independiente, por lo que no influye en el resultado del otro. Básicamente, el más importante que habría que mencionar es el primero, que solo hay dos posibles resultados en un ensayo. Como podemos ver ahí en pantalla, tenemos la fórmula de la distribución de probabilidad binomial, donde C es el símbolo de combinación, N es el número de ensayos, X es la variable aleatoria y Pi es la probabilidad de éxito de ese ensayo. Veamos un ejemplo. Una aerolínea tiene 5 vuelos diarios a cierto destino. Supongamos que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde es de 0.20. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde el día de hoy? A partir de ese desarrollo, X, que sería la variable aleatoria, sería igual a 0. Como tiene 5 vuelos y 0 corresponde a que no lleguen tarde, y pi es la probabilidad de que lleguen tarde, asumiendo el desarrollo de la binomial, obtenemos que la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde es de 32.77%. En Excel podemos calcularla a partir de la fórmula de la distribución binomial. Tenemos que introducir la siguiente función. Vean ustedes ahí en pantalla, tenemos igual a distribución.binomial.n, donde A es el número de éxito, el segundo número es el de ensayos, el tercero de la probabilidad de éxito y el último es el número 1 del acumulado. Copiamos esta fórmula a las subsecuentes variables aleatorias y para obtener la binomial simplemente copiamos el primer valor y para el segundo solamente restamos el segundo menos el primero y con ello habremos obtenido el cálculo de la distribución binomial para todas las variables aleatorias en cuestión, desde 0 hasta 5. ¿Cómo obtener la media y la varianza de la distribución binomial? La media se calcula a partir de n por pi y la varianza es igual a la media por 1 menos pi. Para ese mismo ejemplo concerniente a los vuelos tardíos, calculemos la media con pi igual a 0.20 y n igual a 5. 5 por 0.20 es igual a 1. Por lo tanto, la varianza es igual a 1 por 1 menos pi 0.80. La desviación estándar sería la raíz de 0.80. ¿Cómo calcularla de otra manera? Una vez que tenemos x por px, sabemos que al sumarla nos da la media. Para calcular la varianza tendríamos que desarrollar las subsecuentes tres columnas: la desviación cuadrática y la desviación cuadrática multiplicada por la probabilidad. Al final, la sumatoria de esta última columna nos dará la varianza. A su vez, podemos revisar la tabla de la distribución binomial que viene en el apéndice B del libro que estamos manejando, Lin, Marshall y Watten. Veamos un ejemplo utilizando esta tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que de 6 partes seleccionadas al azar
ninguna sea defectuosa. Exactamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En donde sabemos que 5% de ciertas partes de un sistema automotriz salen defectuosas. En este caso, buscamos en la binomial n igual con 6 y en pi buscamos 0.05. Y estos datos o valores corresponden a toda la distribución de probabilidad binomial para ese caso. De igual forma, podemos utilizar algunos otros softwares, además del Excel, como el SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, y el Megastat que proponen estos autores. La distribución de la binomial podemos ver que cuando la probabilidad varía y n es constante, veremos que entre más grande es la probabilidad, más se parecerá a la distribución normal. Viceversa, cuando n varía y pi es constante, también observaremos que cuando n es más grande, se parecerá más a la campana gaussiana. Veamos un ejemplo más. Un estudio del Departamento de Tránsito concluye que 76.2% de los ocupantes de la parte de enfrente de un vehículo utilizan el cinturón de seguridad. Determinan sacar una muestra de 12 vehículos. ¿Cuál es la probabilidad de que los ocupantes de la parte delantera en exactamente 7 de los 12 vehículos seleccionados utilicen cinturones de seguridad? Bueno, utilizamos el desarrollo de la binomial con x igual a 7, n12 y pi .762. Y eso nos daría que la probabilidad de obtener exactamente 7 de esos 12 vehículos de la muestra y que traigan cinturón de seguridad es del 9.02%. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad que los ocupantes de los asientos delanteros, por lo menos 7 de los 12, utilicen el cinturón de seguridad? Habría que revisar que la palabra por lo menos implica del 7 hasta el 12. Es decir, habría que calcular la binomial para x igual a 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y posteriormente sumarlas. Para dar respuesta a esta pregunta, el 95.62%. Podemos calcularlo nuevamente en Excel. Pueden ustedes replicarlo. Aquí les dejo los resultados. Parte 2. Distribución de probabilidad hipergeométrica. Los resultados de cada ensayo de un experimento se clasifican en dos categorías, éxito o fracaso. La probabilidad del éxito o fracaso cambia en cada ensayo. La variable aleatoria es la cantidad de éxitos de un número fijo de ensayos. Los ensayos no son independientes, a diferencia de la binomial. Esto es que el resultado de uno afecta al otro. Habría que mencionar que podemos utilizar la distribución hipergeométrica como un acercamiento a la binomial siempre y cuando el tamaño del muestreo sea por lo menos o más del 5% del tamaño de la población real. Aquí tenemos la fórmula para calcular la distribución hipergeométrica y nuevamente aparece la C, que es el símbolo de la combinación. N sería el tamaño poblacional, N minúscula la muestra, S mayúscula el número de éxitos en la población, X es el número de éxitos en la muestra y C es el símbolo que podemos utilizar en nuestra calculadora científica. Veamos un ejemplo. Una empresa de juguetes tiene 50 trabajadores. Solo 40 pertenecen al sindicato. 5 empleados son seleccionados al azar para formar un comité que hablará con la empresa sobre los horarios de inicio de los turnos. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 seleccionados pertenezcan al sindicato? Recabemos los datos que acabamos
de obtener de esa pregunta N50, S40, X4 y N5. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 seleccionados pertenezcan al sindicato? Esos datos los vaciamos a nuestra fórmula y nos saldría que la probabilidad es de 43.10%. Una última distribución de probabilidad a ver es la distribución de Poisson. Esta nos describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico, el cual puede ser de tiempo, distancia o volumen. Los supuestos son: la probabilidad de que ocurra un evento es proporcional al tamaño del intervalo, y los intervalos son independientes y no se superponen. ¿En dónde podemos utilizar la distribución de Poisson? Bueno, por ejemplo, para encontrar los errores en una entrada de datos, el número de rayones y otras imperfecciones en las cabinas de los automóviles recién pintados, el número de partes defectuosas en los envíos, el número de clientes que esperan mesa en un restaurante y el número de accidentes en una carretera en cierto periodo, por ejemplo, el vacacional. La fórmula para calcular la distribución de Poisson está aquí en pantalla, donde mu o mu es la media de las ocurrencias y e es la constante del número de neperiano o constante de Euler, que es igual a 2.71828. Ustedes la pueden obtener sacando la inversa del logaritmo natural de 1 y con ello les dará la constante de Euler. Para sacar la media y la varianza de una distribución de Poisson basta con multiplicar n por pi. Veamos un ejemplo de distribución de Poisson o Poisson. Asumamos que en cierto aeropuerto de cierta aerolínea el equipaje es raramente extraviado. Supongamos que de una muestra aleatoria de 1000 vuelos se observa que 300 maletas se perdieron, así que la media de aritmética de las maletas perdidas es de 0.3. Si el número de maletas perdidas por vuelo sigue una distribución de Poisson o de Poisson, entonces μ es 0.3. Para encontrar la probabilidad de que ninguna se pierda, pues apliquemos el desarrollo. Y obtendríamos que esa probabilidad sería de 74.08%. Igual, si vemos el apéndice B.5, simplemente bastaría con encontrar la media y el valor de x que queremos calcular. Para x igual a 0 con μ3, la probabilidad es de 74.08. De igual forma, para ver la forma de la dispersión de la distribución, podemos decir que esta distribución siempre estará sesgada del lado positivo y la variable aleatoria no posee límite superior. Mientras que μ se hace más grande, la distribución de Poisson o Poisson se vuelve más simétrica. Bueno, compañeros, pues eso sería todo el día de hoy. Agradezco mucho su atención. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.